Tomar asiento, por favor. Es un honor estar aquí. El solo pronunciar el nombre de la iglesia de Dios, altar, ya ministra. El solo nombre te llama a la adoración. El solo nombre te brinda esa cobertura, ¿no? Y esa paz que puede transmitir la casa del Señor. Sin embargo, voy a compartir Pastor David me dijo despacito, que sea corto. Así que voy a ser obediente, porque hay un convivio que nos espera. Y cuando hay hambre, entiendo perfectamente bien. Familia Beltrán, que el Señor les bendiga. Es un honor compartir con ustedes. Familia Valderramos, igual, que el Señor les bendiga. Y a cada uno de ustedes. Déjenme darle rápidamente un consejo de la palabra del Señor. Mire, el crecimiento espiritual va de la mano con la lectura de la palabra. Usted nunca crecerá alejado de la palabra de Dios. Usted podrá tener muchas cosas y poder tener mucho conocimiento, pero el crecimiento espiritual, el conocer a Dios, va de la mano con la Biblia. El conocer a Dios, el tener experiencia con Dios, va de la mano con la palabra del Señor. Nunca deje de leer la Biblia. Lea la Biblia todos los días de su vida. Eso a usted lo hará grande y lo hará poderoso en las manos del Señor. Usted podrá tener muchas cosas. Usted podrá ser grande humanamente hablando. Pero espiritualmente usted necesita leer la palabra de Dios todos los días de su vida. Alguien diga amén. Amén. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No dice que va a sacar los obstáculos del camino. No dice que limpiará el camino. No, dice que es lámpara a mis pies. Necesito esa luz para dar esos pasos firmes y seguros y esquivar los obstáculos que la vida me puede presentar. Afuera hay muchos obstáculos, afuera hay muchos impedimentos, muchas piedras, que si yo no tengo claridad en cada paso que doy, voy a tropezar y voy a caer. La Biblia dice que es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Así que gloria al Señor por eso. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia viene del griego biblius, que significa un compendio, una agrupación de muchos libros, y eso pues obviamente deriva del concepto que tenemos de biblioteca. Es un libro en 66 libros. O sea que hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría, y hay mucha dirección para nosotros. Qué importante es tener al alcance nuestro la palabra de Dios. Amén. Entonces, déjenme darle algunos datos rápidamente acerca de la Escritura, por favor. Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro más traducido, es el libro más actual, es el libro más antiguo y mejor preservado. La Biblia es el libro por excelencia. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Usted dirá, pero le escribieron hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres. Es verdad, pero estuvo el Espíritu Santo custodiando celosamente, porque era la palabra de Dios para nosotros. Era lo que necesitábamos para conocer de Él. La Biblia tiene más de 40 autores. Sus autores vivieron en 3 continentes diferentes. No se conocían entre sí. Por ejemplo, Moisés escribió sus 5 primeros libros 1500 años antes que nazca Jesucristo. En la Biblia encontramos a un solo enemigo, a Satanás. Fue el primer libro impreso por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania. Es el único libro que contiene verdades absolutas. Es el libro más traducido, se ha traducido a más de 700 idiomas, y el Nuevo Testamento a 2454 idiomas. Sus autores eran obreros, pescadores, carpinteros, médicos, reyes, estadistas, profetas, amas de casa, pastores,
príncipes, guerreros, coperos de reyes, millonarios y constructores. Algo tiene que tener esta bendita palabra que ha cambiado vidas. Ha cambiado generaciones. Y no solamente ha cambiado, sino que sigue cambiando y seguirá cambiando, porque es la palabra de Dios. Amén. Amós 8:11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hay 66 libros. En especial hay uno que a mí me gusta y en parte me identifico con él. Es el libro de Nehemías. Vamos a la Biblia, por favor. Habla Nehemías. Nehemías es el gran constructor. Nehemías es el que edificó, el que ayudó a reconstruir aquello que estaba desprotegiendo a una ciudad. Nehemías es el constructor, pero también en el libro de Nehemías aparece otro personaje llamado el escriba Esdras. Nehemías es el constructor, Esdras cumple una función pastoral. Y estos dos hacen algo interesante en este libro. Ahora, por favor, vamos a leer Nehemías 8:1. Voy a avanzar algunos aspectos por el tema del tiempo, pero vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice así la escritura, Nehemías 8:1. ¿Lo tiene? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés. En el versículo 1 vemos nosotros el interés del pueblo, el deseo del pueblo. ¿De qué? De oír la palabra de Dios. Le dijeron al escriba: tráenos la ley, tráenos la escritura y léelas, porque tenemos nosotros interés en descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros a través de su palabra. Entender o interpretar la voluntad de Dios muchas veces es escudriñando su palabra. Vagamente conoceremos de Dios si no nos interesamos por su palabra, porque en su palabra está la voluntad de Dios para nosotros. A veces caminamos sin dirección porque no interpretamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra para nosotros. Amén. Dice el versículo 1 que hubo interés de oír la palabra. Amós también decía que se va a despertar hambre y sed de oír la palabra. Y ver que nuestros hijos están interesados en conocer más de la palabra nos llena de emoción. Bendito sea Dios que nuestros hijos se apasionen por la lectura de la palabra. Nosotros como padres tenemos un trabajo muy interesante en guiarlos para que ellos se enamoren más de Dios conociendo su palabra. Y es ahí donde tenemos que trabajar bastante todavía, cada uno de nosotros. En el versículo 1 vemos que el pueblo tiene interés de oír la palabra. Recuerden ustedes, por favor, los muros estaban derribados, la ciudad estaba expuesta a bandidos, y Nehemías cumple un papel importante. Nehemías trabaja en reconstruir, en darle protección a la ciudad. Pero algo había todavía en el suelo: la actitud, el corazón, la mente, el espíritu de las personas que vivían ahí seguían en el suelo. Y aparece en el capítulo 8 en adelante el pastor Esdras. Nehemías juega un papel importante del capítulo 1 al capítulo 7. Pero luego desaparece Nehemías porque otra persona toma protagonismo y es el escriba, es el pastor Esdras. Y este hombre empieza realmente a ver la necesidad del pueblo. Ya el pueblo no tenía necesidad de seguridad. El pueblo no tenía necesidad de cobertura, de construcción, de edificación. No, otra era la necesidad. ¿Sabe cuál era esa necesidad? De oír la palabra. Algo espiritual necesitaba ocurrir en ese lugar. Y dijeron: la palabra creo que va a ser la solución a nuestros problemas. Hemos construido, hemos edificado, hemos elaborado muchas cosas, pero hay todavía hambre en nuestro espíritu. Todavía hay sed en nuestro espíritu y es la palabra lo que necesitamos para levantarnos en el nombre del Señor. Ponga su mirada en el versículo 2, por favor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres y mujeres y de todos los que entendían, el primer día del mes séptimo. Dos cosas en el versículo 2.
Dice que había hombres y mujeres, no había excepción. Gloria a Dios por altar. Porque no es excepción. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Y aquí la necesidad hizo que no hubiera diferencias entre ellos. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, todos tenían algo en común. ¿Qué cosa? La necesidad de oír la palabra de Dios. 2. La lectura y la disertación era tan fácil, en el versículo 2, que todos podían entender. Yo no sé por qué hay predicadores que la complican. Teólogos que la complican, en vez de hacer las cosas fáciles, entendibles. Es como que a veces nos esforzamos en que la gente salga rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué quiso decir este hermanito? Dice que la lectura y la disertación de la palabra era tan fácil que todos podían comprender, tanto grandes, preparados, no preparados, intelectuales, no intelectuales, chicos, pequeños, todos podían entender la palabra. Ponga su mirada en el versículo 4, por favor. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ulcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesalán. Usted dirá, ¿quiénes son estos? ¿Y por qué la necesidad del escritor sagrado de ponerlos? ¿Saben quiénes eran estas personas? Dirigentes del pueblo, políticos. Si podemos interpretar rápidamente, alcaldes, prefectos, concejales, dirigentes barriales, jefes de la policía, jefes de los bomberos, contextualizando. Cuando la agenda humana, cuando los recursos políticos ya los hemos desgastado y nada más hace que el pueblo encuentre felicidad, recurrimos a las Escrituras. Recurrimos a la agenda de Dios. Recurrimos al plan de Dios. Déjeme decirle que cuando ya todo lo que hemos hecho, ya no sabemos más qué hacer y nada produce efecto en el espíritu de la persona, la palabra de Dios llega y cambia nuestras vidas para siempre. Qué importante es la lectura de la palabra, y también qué importante es que los políticos, que las personas que están al frente de alguna identidad, también ellos puedan interpretar las Sagradas Escrituras. Estos políticos vieron que algo había en la Escritura que dijeron, vamos a ver qué pasa, y estaban a la mano izquierda y a la mano derecha oyendo lo que la palabra de Dios hacía en el pueblo. Gloria a Dios por eso. Verso 3. Y nos echó un libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Le preguntaba al pastor David, ¿cuánto dura el culto, pastor David? Y él me dijo 2-3 horas. No. Una hora y media, etcétera, etcétera. Estamos muchas veces viendo el reloj, ¿a qué hora se acaba este bendito culto? Tanto se demoran, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 3 que mientras leían la palabra, más o menos habían pasado 3-4 horas. Usted dirá, había gente bostezando, había gente preocupada por irse. No, estaban atentos a la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 8, versículo 3, la segunda parte dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, escuchen, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaban? Estaban siendo nutridos, estaban siendo alimentados. En otras palabras, no podían irse de ese lugar porque se perdían la bendición de Dios. Así estamos nosotros también en este lugar, hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Señor, háblanos, por favor. Llénanos, Señor, necesitamos de ti. Todo el pueblo estuvo atento a la palabra del Señor. Gloria al Señor por eso. Mire, el versículo 4. El versículo 4. El escriba Esdras estaba en un púlpito de madera que había hecho para ello. Es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra púlpito. Pero lo que a mí me llama la atención es que habían elaborado o habían preparado algo
especial, porque la lectura de la palabra no es cualquier cosa. La disertación de la palabra no es cualquier cosa. Es la palabra de Dios. En otras palabras, Dios usa al predicador para hablar nuestras vidas. Y eso conlleva a respeto. Y eso conlleva a la atención, a la actitud correcta. Cuando tenemos la actitud correcta nosotros, Dios también se manifiesta en nuestras vidas. Pero cuando estamos mal, queremos irnos, estamos bostezando, llegamos por apuros, llegamos por algún otro interés, etcétera, etcétera. Y usted se va como vino. Y a veces ponemos carga en el predicador, ese predicador malo, porque Dios no me habló. No se trata de eso. Su actitud debe ser la correcta. Dios usa al predicador, Dios usa su palabra, pero usted también pone su parte. Cuando usted venga a la iglesia, venga con expectativas. Señor, háblame. Venga arreglándose. Si tuvo problemas con su cónyuge, véngase arreglando. No traiga esos problemas a la iglesia. Venga en paz. Prepárese un día antes y dígale en el camino: Señor, háblame. Señor, sáname. Señor, ministrame. Y cuando usted salga de la iglesia, usted va a salir bendecido. Den un aplauso al Señor. Amén. Dice el versículo 4 que habían elaborado un púlpito y estaba en un lugar especial. ¿Sabe dónde estaba la Biblia? En el lugar que tiene que siempre estar. En un lugar especial. Soy pastor por muchos años y a veces lo hago intencionalmente. Voy a visitar a mis hermanos en la iglesia y en propósito los llevo la Biblia. Llego a la casa y digo: ¿tienen una Biblia? Y empieza el corre. La Biblia. ¿Dónde está la Biblia? La Biblia. Y sacan no sé de dónde, hasta con tela de araña, sucia. Tome, pastor. Polvo en la Biblia se queda en el corazón. Cuando en casa no encontramos la palabra del Señor, algo está pasando. La Biblia tiene que estar en un lugar especial. Porque esa es la importancia que tenemos que darle a la palabra del Señor. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para la ocasión. Acompáñenme por favor el versículo 5. Es de Nehemías capítulo 8, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Dónde estaba la palabra? En un lugar especial. ¿Dónde? Donde siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar la palabra del Señor. Ahora bien, Esdras leyó de una manera especial. Observen con mucha atención. Dice que leyó de modo que todos podían verle. Leyó de modo que todos podían oírle. Así que ese es el lugar de la palabra del Señor en nuestras vidas. Mire, el versículo 8, por favor. Estoy avanzando de una manera acelerada. Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Déjeme darle un secreto, por favor, para interpretar y entender las veces que leemos la Biblia. Hágalo despacio. Haga una buena lectura. Porque a veces leemos por leer y decimos: Señor, cumplí 2 capítulos diarios, listo. No. No es cuántos capítulos tenemos que leer, no es tarea que Dios nos manda. Y leían el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Me imagino que leía, se detenía y le daba la interpretación del caso, y la gente era bendecida y podía entender la lectura. Leamos la Biblia, detengámonos y analicemos qué me está diciendo Dios. Porque no puede, hermanos, irse sin que Dios no le hable. Las veces que abrimos la Biblia, leemos la Escritura, Dios nos habla. El punto es, usted interpreta. Señor, voy a leer tu palabra, háblame por favor, así sean 2 líneas, pero háblame por favor. Vaya las veces que Dios nos ha hablado a nosotros. Vaya a ver las veces que Dios ha hablado y nos ha bendecido de maneras que nosotros hemos dicho: Señor, gracias, porque era lo que yo estaba necesitando. ¿Sabe qué lectura es la favorita, la que usted no quiere hacer?
Esa es la mejor. Yo no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir. Y es ahí donde Dios me habla. Yo no quiero leer la Biblia. Tengo tanto que hacer que no puedo leer la Biblia. Léala, por favor, porque esa lectura es la mejor de la que usted va a hacer. Porque la hace con sacrificio. La hace con el corazón, con el anhelo, con el deseo. Lea la Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor que ponían el sentido a la palabra del Señor. Todas las veces que me toca ministrar, yo le pido al Señor 3 cosas. Número 1, predicar. Predicar. Poder transmitir con claridad. 2, enseñar. Que usted se vaya a su casa con algo en el corazón y que ponga en práctica el día de mañana. 3, ministrar. Que la palabra de Dios toque su corazón. Llegue a lo profundo de su ser. Miren, versículo 6, por favor, para ir ya cerrando. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mire, las veces que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, algo ocurre. Es como esa semilla que cae en tierra fértil. Es como ese manjar, ese pan que desciende y satisface nuestra hambre. Esa es la palabra del Señor. Nunca retorna vacía la Biblia. Las veces que nos acercamos al Señor pidiendo dirección bajo el Espíritu Santo, que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. ¿Y qué produjo? ¿Qué estragos hace la palabra del Señor? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Algo ocurre en el corazón del ser humano cuando éste alaba al Señor. ¿Ves? Era gente que tenía expectativa. Era gente que estaba decaída, era gente que estaba abrumada, era gente que había experimentado el dolor, el atropello, el abandono, era gente que había experimentado la delincuencia, el saqueo, pero ahora estaban adorando al Señor porque habían escuchado la palabra de Dios. Había sido un bálsamo para ellos, había sido un refrigerio para ellos. Hasta los políticos estaban ahí también beneficiándose de las bondades del reino. Alguien diga gloria al Señor. Vámonos en pie, por favor.